Buen día a todos. En esta oportunidad el grupo 3 del curso Cátedra Vallejo ha preparado un documental relacionado a la corta novela Fabla Salvaje, escrita por el gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Esta novela fue publicada en el año de 1923 y es de carácter psicológico y muy cercano al género fantástico. A continuación, te invitamos a escuchar la biografía de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron María de los Santos Mendoza Gurrionero y don Francisco de Paula Vallejo Benítez. César Vallejo tuvo 11 hermanos con quienes tuvo una fuerte relación afectuosa. Vallejo estudió la primaria en la Escuela Municipal y en el Centro Escolar número 271 de Santiago de Chuco entre los años 1900 y 1904. Luego estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, Atenas de los Andes, entre los años 1905 y 1909. En 1910 estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, abandonó la universidad por problemas económicos. Vallejo trabajó como ayudante de su padre en las tareas administrativas y de gobernador, conociendo de cerca la dura realidad de los mineros de Quirubilca. Esto le serviría de inspiración para publicar su novela Tungsteno en 1931, denunciando los abusos de las grandes transnacionales. En 1911 estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero también abandona la carrera por motivos económicos. En 1912 trabaja como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, donde fue testigo de la explotación cruel de los peones indígenas. Entre 1913 y 1915, Vallejo estudia Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose como bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo trabajó como profesor en el Centro Escolar de Varones número 241 y también trabajó en el Colegio Nacional de San Juan. Aquí tuvo como alumno al gran novelista Ciro Alegría. En 1914, Vallejo conoce al líder de la Bohemia de Trujillo, Grupo Norte, Antenor Orrego, y en 1916 se une al grupo invitado por Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1919 publica por primera vez Los Heraldos Negros. Vallejo estudió en Lima su doctorado de Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año de 1918 se integraría rápidamente a lo más selecto de la intelectualidad limeña. El 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921, Vallejo fue encarcelado injustamente por un crimen que él no cometió, acusado por la familia Santa María, y permaneció en la cárcel de Trujillo aproximadamente por 112 días. En octubre de 1922 presenta su segundo poemario llamado Trilce. En 1923 César Vallejo publica Fabla Salvaje. El 17 de junio de 1923 Vallejo se embarcó en el vapor Oroya rumbo a Europa sin volver más al Perú. En 1926 conoció a su primera pareja francesa llamada Henriette Maisset. En 1927 César profundiza sus conocimientos sobre el marxismo. En el año de 1929 se unió a Georgette Philippard. En 1930 culmina sus labores periodísticas debido a la crisis económica mundial. En el año de 1931 es testigo de la monarquía borbónica y la proclamación de la Segunda República Española. En 1934 Vallejo logra ingresar nuevamente a Francia, París, y continúa produciendo obras teatrales y antiimperialistas. En 1936, durante la Guerra Civil Española, Vallejo colabora junto a Pablo Neruda en el Comité Latinoamericano para la Defensa de la República Española. En el año de 1937, Vallejo viaja a varias ciudades de España y París. En 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París. El 15 de abril de 1938, César Abraham Vallejo Mendoza fallece, pero Vallejo parece que había presentido su muerte, porque en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca del libro Poemas Humanos, el poeta anticiparía su muerte fallando solo por un día. Su poema dice así: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les voy a explicar sobre la novela Fabla Salvaje. En el año 1923, César Vallejo publica esta novela, catalogada que es una novela muy corta. César Vallejo habla en realidad de esta novela ya que se vive en las provincias lejanas del Perú. De manera muy breve empezaré a contarles. Se trata de una pareja que vivían en la sierra, Balta Espinar. Todo empieza cuando Balta Espinar se encuentra mirándose en el espejo y de pronto siente que pasa una sombra detrás de él, en donde él regresa a mirar y el espejo se cae y se rompe. En este momento, Balta Espinar empieza a tener alucinaciones. Tanto son así que él empieza a decir que su esposa le es infiel. Adelaida, su esposa, cuando se encuentra dando luz a su hijo, en ese momento él se encontraba en un abismo en donde cae y muere. Bueno, podemos observar los diferentes tipos de comunicación que tenemos de feminicidio en el Perú, producto de una manera de tener una personalidad bastante desequilibrada. Bueno, con esta breve, corta explicación doy pase a mi siguiente compañera. Bienvenidos. Les presentaré la estructura de la novela Fabla Salvaje. Según el editorial Elohim, Fabla Salvaje consta con 8 capítulos. El primer capítulo da inicio con el suceso del espejo roto y el canto de la gallina, lo cual da origen a las supersticiones de Balta Espinar. En el segundo capítulo nos describe a la joven esposa de Adelaida, quien era completamente dedicada a su hogar. En el tercer capítulo nos relata cómo es que Balta comienza a obsesionarse tanto con el suceso del espejo roto. En el capítulo 4, la presencia comienza a ser más intensa al perseguir a Balta. En el capítulo 5, comienza Balta a tener unos celos sin sentidos hacia su esposa, pensando de que ella le era infiel. En el capítulo 6, nos muestra cómo es que Balta comienza a cambiar su personalidad, queriendo estar completamente solo, y se vuelve mucho más violento con su esposa. En el capítulo 7, Balta se cansa ya de esta situación y va a un abismo. Sentado en él, comienza a sentir paz y tranquilidad, pero de pronto siente nuevamente aquella presencia y al dar un ligero movimiento cae al abismo. Y en el capítulo 8 nos relata ya que siendo ese mismo día por la tarde, su hijo nace, sin que su esposa sospeche de lo sucedido con Balta. Saludos cordiales compañeros, mi nombre es José Linares Guapaya. Voy a nombrarle los personajes de la obra Fabla Salvaje de nuestro gran escritor y poeta César Vallejo. Como personajes principales tenemos a Balta, que es un campesino, tenemos a Adelaida, que es su esposa, y como personajes secundarios tenemos a Santiago, que es el hermano menor de Adelaida, tenemos a Antuca, que es la suegra de Balta y madre de Adelaida, y tenemos al hijo de ambos. Buenas tardes, estamos con la señorita Karen Liceo Bocanegra Vázquez, estudiante de Psicología del 8º ciclo de la Universidad Señor de Zipán. El tema es trastorno mental, esquizofrenia y psicosis. Señorita Karen, para usted, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la esquizofrenia, en términos psicológicos, es un trastorno ocasionando una alteración en su funcionamiento cognitivo y emocional.
traducido pues en que las personas ven la realidad diferente a la que nosotros podemos percibir. Mi segunda pregunta es, ¿cuáles son los tipos de esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia, como ya le hemos mencionado, pues es una alteración de la percepción de la realidad de una persona y se clasifica en 5 tipos específicamente. Aquí podemos encontrar la esquizofrenia paranoide, desorganizada, catatónica, la esquizofrenia también indiferenciada y residual. ¿Y me puede mencionar también cuáles son los síntomas que presentan estas personas que sufren de psicosis? Sí, claro. Bueno, la psicosis es un diagnóstico netamente clínico, porque ya estamos, digamos, en un punto más avanzado de los delirios en una persona, y justamente esa es una de las características que suele tener esta persona que sufre de psicosis. Afecta más que todo en los trastornos del consciente, lo que ocasiona pues que vea las cosas de manera distorsionada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, señorita Karen. Profesora, compañeros, ante todo un cordial saludo. Mi nombre es Brian Martín León Achira y el día de hoy voy a hablarles de las conclusiones acerca de la novela corta Fábula Salvaje, escrita por César Vallejo. Fábula Salvaje es una creación literaria con un tema social, en el que César Vallejo quiere dar a conocer la importancia que tienen los problemas mentales, cómo afecta estos problemas en la vida cotidiana. Un ejemplo muy claro es Balta y su familia, y cómo estos problemas mayormente en nuestro país no se detectan a tiempo, ¿no? En conjunto a el buen desarrollo que tiene de sus personajes, hacen de Fábula Salvaje una excelente novela. Muchas gracias. Fábula Salvaje, uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde refleja el cuento la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está la vida del hombre. Por tanto, el grupo concluye: el hombre nunca debe ser guiado por las imaginaciones, debe ser realista, optimista en todo momento, debe pensar positivamente, que todo saldrá bien y nunca pensar negativamente. Otra conclusión respecto a la novela Fábula Salvaje sería que a raíz de las supersticiones, Balta es afectado psicológicamente, y esto desencadena su angustia, su tormento, su paranoia y sus celos desquiciados. Deja de ser un marido amoroso y se convierte en un ser solitario, receloso y desconfiado. Cegado por los celos y por la locura que padece, desprecia a su mujer y la abandona a pesar de que ella está embarazada. Finalmente, Balta muere trágicamente por el delirio de su persecución. En la actualidad aún vemos que estos tipos de sucesos pasan, ¿no? Mayormente ocurren en los pueblos andinos. Aún la persona cree en las supersticiones, quizás por falta de cultura o por costumbre de sus antepasados. Y esto no debería ser así. No deberíamos guiarnos por nuestras imaginaciones, sino por la realidad. Otra de las conclusiones a la cual llegamos al hacer el análisis de la novela Fábula Salvaje hace una marcada reseña a la superstición y costumbre que guía el destino del poblador del Ande. La cultura y la superstición han prevalecido a través de todos los tiempos. Es algo innegable que no podremos desligarlo del pensamiento del hombre del Ande por encontrarse muy identificado con sus costumbres y creencias ancestrales, legado que ha heredado de generación en generación. En nuestros tiempos actuales dichos pensamientos y costumbres han ido cambiando debido a muchos factores que han modificado la conducta del poblador andino. Los tiempos cambian, al igual que las costumbres, pero no para olvidarlos, sino más bien para hacernos recordar y tenerlo siempre presente como parte de un proceso del desarrollo sociocultural. Fábula Salvaje es una narrativa que refleja el pensamiento del hombre andino, sus temores y la idiosincrasia de las familias del Ande. Acá se refleja las cosas que traen interiormente estas familias y que generalmente son temores ocultos
que a las finales, cuando se reflejan, pueden ocasionar mucho daño para ellos mismos. Este tipo de cosas generalmente tienen consecuencias trágicas. Debido a la falta de la atención de las autoridades hacia esas regiones, hacia esos lugares del Ande, donde deberían hacerse campañas de salud y ayuda socioeconómica, la gente sufre mucho. Y esto es lo que refleja César Vallejo a través de esta narrativa, donde es una de las mejores narrativas que tiene él, ¿no? Fábula Salvaje es uno de los cuentos más importantes que César Vallejo, el gran poeta, ha escrito, donde nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. Así que se le agradece a todos ustedes por tomarse el tiempo de nuestro producto del curso de Cátedra Vallejo. Muchas gracias.